Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes al pueblo de Dios que nos permite entrar a su hogar en este atardecer hermoso, donde luego de haber implorado la ayuda divina a través de la coronilla de la Divina Misericordia, damos también gracias a Dios por este tiempo hermoso de la Pascua que estamos viviendo. Y seguimos dando en este tiempo pascual, Padre, pasito a pasito en este camino de la fe que iniciamos desde que se dio inicio, valga la redundancia, a esta pandemia, y que sabemos y entendemos que vamos dando pasitos y pasitos agigantados, y en esta experiencia pascual con mucha alegría y mucho entusiasmo. La fe se fortalece, la fe crece, la fe se desarrolla. Por eso pedimos la asistencia del Señor en este acompañamiento, en esta ruta, en esta aventura. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. De eso se trata, ser misioneros, pero desde un discipulado, ser misioneros del resucitado, desde la experiencia de una comunidad viva, animada, fortalecida con el Espíritu Santo, que pregunta, que cuestiona, que discierne, que reza, que sufre, que llora, pero que camina sin miedo, porque se siente acompañada por el Señor. Y una comunidad, Padre, que va dando testimonio de esa resurrección. Una comunidad que no solamente se reúne y lo pone todo en común, lo tiene todo en común, sino una comunidad que habla en nombre de Jesucristo. Un Jesús que acompaña, un Jesús que camina, un Jesús que sufre, un Jesús que llora, un Jesús que ríe, un Jesús que abraza a los niños, un Jesús que sana, en fin, un Jesús que está metido en la vida. Y esto es resucitar. Y estar metido en la vida también en cada hogar, en cada familia, en cada persona y en la humanidad entera. Por eso el Papa, con esta carta, esta meditación que ha escrito, ¿verdad?, nos dice, les tengo una propuesta, un plan para resucitar ante esta emergencia sanitaria que poquito a poco hemos ido desglosando, dialogando, compartiendo y sobre todo nutriéndonos espiritualmente. Ayer veíamos, Padre, cómo el Papa nos decía en esta propuesta, es un tiempo favorable del Señor, este es el tiempo propicio de animarnos a una nueva vida, a una nueva experiencia, a momentos concretos de nuestra historia. Y lo decía desde la frase, una nueva imaginación. En lo posible con el realismo. Una nueva imaginación. Me imagino algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Y cuando uno imagina hay novedad. Y cuando uno imagina hay ilusión. Y cuando uno imagina hay sueño. Y cuando uno imagina hay apertura. Y por eso imaginarse las cosas es mirar hacia adelante. A veces uno dice, ay, es mejor de lo que yo me imaginaba. Oh, ay, esto no se me parece a lo que yo me imaginaba. Distintas formas de ver las cosas, ¿verdad? La clave es que el Señor nos dice, es tiempo propicio, es tiempo favorable, aprovéchalo. Y en ese tiempo propicio y en ese tiempo favorable es el soplo del Espíritu que nos invita con una urgencia en ese discernimiento. Y mientras lo escuchaba, Padre, me venía a la memoria San Juan 23, que impulsó en ese frescor, en ese nuevo tiempo favorable, en ese tiempo propicio a convocar a un concilio, que impulsó también a San Juan Pablo II a una nueva evangelización con un nuevo ardor, una nueva expresión, un nuevo método. Fíjate que eso que dice de San Juan 23 es interesante porque
¿De dónde le viene la idea al Papa Juan XXIII? Juan XXIII había sido nuncio, cardenal Roncalli, había sido patriarca en Venecia, tenía una experiencia pastoral muy amplia, un horizonte muy abierto. En ese horizonte muy abierto se había dado cuenta de que la iglesia se había quedado como atrás. Y empezó, eso no se lo inventó siendo papa, eso seguro que lo llevaba en su corazón. Y estoy seguro que alguna vez se lo habría compartido, no me consta, pero me lo imagino, con el papa a los cuales compartía, en ese caso el último Pío XII, ¿verdad? Él sustituyó a Papa Pío XII. Y entonces, ¿cómo se da esto del concilio? Pues comenzó como a decírselo a sus colaboradores y todos a ponerle pega, y que no se haga, y que esto y lo otro. Y entonces, estando un día reunidos, un 8 de diciembre, en esa sala de reunión que tiene el Papa, ¿verdad? Donde recibe las audiencias privadas, ahí estaban los cardenales y estaban sus colaboradores más cercanos, un poco acalorados. Y él que quiere un concilio, los otros convenciéndolo de que no lo quería, y ahí el clima se fue acalorando, se fueron caldeando los ánimos. Hombres todos, y sobre todo, ¿verdad?, defendiendo su postura. Y entonces el Papa se fue a la ventana y ¡fuágata! Abrió la ventana y dijo una frase famosísima: así como entra este viento fresco del invierno, era el 8 de diciembre en Roma, y hizo que aquel ambiente caldeado por la discusión y por la calefacción que habría, se refrescó. Dice, así necesitamos que el Espíritu entre y refresque la iglesia. Son esos gestos que el Señor inspira. Y hay concilio. Y se convocó el concilio. Todo el mundo dijo, amén. Y de ahí se inicia todo un proceso de estudio, todo un proceso de encuentro. La gente pensó cuando eligieron a Juan XXIII que iba a ser un papa de transición. Este viejito se muere pronto. Ciertamente se murió pronto, pero impulsó a la iglesia a un movimiento de apertura para poner la iglesia al día. Y nosotros estamos viviendo fruto de ese concilio, de esa renovación, una iglesia diferente, distinta. Y esta pandemia, pues, comparativamente a otro nivel, pues una forma también de ponernos al día. Y abrir las ventanas y dejar que ese viento, ese fresco, ese ardor, ese nuevo método, ese nuevo lenguaje y todos estos procesos y este caminar, ¿verdad?, como ese discipulado misionero, como también entonces Aparecida nos los trajo en un nuevo frescor y en un nuevo ardor para que todos nuestros pueblos tengan vida y vida en abundancia. Y eso es lo que esta meditación que el Papa publicó en Vida Nueva y que estamos comentando, nos está dando pistas. A continuación nos dice: en este tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Interesante. En este tiempo, fíjate, tiempo favorable, tiempo propicio. Sí. Pues en este tiempo favorable y propicio nos hemos dado cuenta ¿de qué? De la importancia de unir a toda la familia humana. Esa es la palabra, ese es el ministerio del Papa. Pontifex. Pontifex. Puente que une. ¿En la búsqueda de qué? De un desarrollo sostenible e integral. Muy importante esta clave. Un desarrollo sostenible. No para beneficiar a unos cuantos. No para beneficiar a 2 o 3, sino amplio. Y en esa amplitud, integrar. Y por eso decíamos ayer que la iglesia está llamada no a restar, sino a sumar. Y lo decía así, nos propone sumarnos a su movimiento capaz de hacer nuevas todas las cosas. Esa cita que estamos comentando ahora últimamente, donde dice en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, está tomada de Laudato Si, que saben que esa carta, esa encíclica que el Papa escribe, hablando de la casa común de la creación, donde estamos llamados al cuidado de esta casa. Y quizás por no haber cuidado de la casa lo suficiente, es que estamos pasando la que estamos pasando. Se contaminó
el medio ambiente. Y ese virus, en pocas semanas, ha matado cantidad de personas y ha dejado enfermos a otros tantos. Yo en estos días meditaba y reflexionaba cuáles serán las consecuencias de los afectados que han superado la pandemia. Porque ciertamente el organismo queda debilitado, ¿verdad? Como cuando le da dengue a uno, o cuando le dio esto del chichun, ¿cómo era que se llamaba? La chikungunya. Aquello que te dejaba matado. Sí. ¿Qué estelas, por no decir lacras, dejará esta pandemia? ¿Qué impacto? No solo físico, sino psicológico. A las nuevas generaciones les afectará. Por eso es tan importante que les ayudemos a entender y a comprender la importancia de abrirnos con acciones reales, a no ser imprudentes, a no cometer errores que nos destruyan y nos detengan. Y es importante cuando él dice, es un tiempo, en este tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. El desarrollo es positivo y es bueno, pero tiene que ser sostenible y tiene que ser integral. Se tiene que ser que ayude a todos, que sirva para todos, no a unos cuantos. Y esto es uno de los peligros que tenemos estos días, que hay gente que está pensando solamente en su conveniencia económica y no en el bien común. Este es el neoliberalismo metido como ideología, podríamos decir entre ceja y ceja, entre la cabeza de algunos que tienen la mano en los bolsillos y quieren explotar y destruir. Por eso integral a todos, a todas. Continúa diciéndonos el Papa, cada acción individual no es una acción aislada. Interesante, acción individual no es lo mismo que acción aislada. Y era lo que usted compartía, ¿verdad? En la comparación que hacía en el programa de ayer sobre aislamiento, distanciamiento, ¿verdad? Era la comparativa que usted hacía. Cada acción individual no es una acción aislada. No podemos ver solamente las cosas como individuo, sino en una acción que nos pueda alejar de una realidad social. Sí, que repercute en todos. Mis palabras dichas positivamente repercuten, pero dichas también negativamente repercuten. Y esto es interesante porque una simple palabra de insulto que yo le pueda dirigir a usted, que la pueda sacar de sus casillas, que le rompa, ¿verdad?, la armonía. Puede ser que usted pelee con Manuel, Manuel pelee con el otro y así se hace una cadena. Correcto. Un pequeño gesto destruye o un pequeño gesto construye. Y estamos llamados a ser puentes de unidad. Por eso dice, no es una acción aislada para bien o para mal. Tiene consecuencias para los demás. Y esto es a veces cosas que no pensamos. No pensamos en esto. Que mis acciones personales, individuales, hacen daño colectivamente. Por eso dice el Papa, porque todo está conectado en nuestra casa común. Y esta casa común es la creación. De ahí el desarrollo sostenible e integral, que parte de lo personal, pero repercute en lo social. Y si las autoridades sanitarias ordenan el confinamiento en los hogares, es el pueblo quien lo hace posible, consciente de su corresponsabilidad para frenar la pandemia. ¿Ah? La corresponsabilidad. Yo tengo una responsabilidad y tengo que dar unas indicaciones. Cuando usted las acepta, se hace corresponsable conmigo, o viceversa. Y esta corresponsabilidad nos hace avanzar juntos, nos hace en sinodalidad. Es como Emaús. El diálogo de Jesús lo hizo ser responsable a la pregunta de que vienen hablando. Lo hace corresponsable a la respuesta. Mira. Tú, el único que no sabes lo que ha pasado aquí en estos días.
y ambos caminan juntos. Ujú. Uno no se fue corriendo y los dejó atrás y los otros no los persiguieron, no. Entonces, ¿qué es ser responsable en una situación como esta? Por eso dice interesantemente el Santo Padre, ¿verdad? Si las autoridades sanitarias ordenan el confinamiento en los hogares, es el pueblo quien lo hace posible. Pero para hacerlo posible tiene que ser consciente de su corresponsabilidad para frenar la pandemia. Entonces no podemos decir, el gobierno no está haciendo nada. El gobierno hizo lo suyo. El líder hizo lo suyo, pero si usted no lo quiere cumplir, es que está buscando. ¿Qué busca? Claro, esto tiene, como dirían los españoles, bemoles. Bemoles. Explíquenos qué significa eso, padre. En la música hay unos bemoles, hay unas señales, unas claves. Y estas claves, pues, es la que hacen que el músico vaya interpretando, sepa qué es lo que tiene que hacer, si alargar o detener o parar. Pero entonces a veces, estos que son responsables hacen cosas irresponsables, y esto crea desconfianza, y esto crea una insatisfacción, y esto crea una molestia. Por eso yo tengo que ser responsable de mis actos. Y entonces si yo dudo de ti o tú dudas de mí, se nos cae el... No, y si a esto también, padre, se suma toda la cantidad que nos bombardea de otros medios que van diciendo una cosa, que si esto no es verdad, que si esto es verdad, que si esta pandemia fue un invento que para mantenernos quietos en nuestros hogares, pues eso también hace no creíble lo que expresan nuestros líderes. En otras palabras, hay una manipulación. Y esa manipulación necesita tener cabeza fría, no simplemente sentimiento, hay que analizar las cosas. Por eso el texto nos dice, una emergencia como la del COVID-19 es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad. Esa es una cita de la Pontificia Academia para la Vida, un texto que se llama Pandemia y Fraternidad Universal. Esto es interesante. Una emergencia como la del COVID-19 es derrotada en primer lugar con los anticuerpos, claro, la medicina, pero es por interesante, los anticuerpos de la solidaridad. ¿Y cuál es ese anticuerpo de la solidaridad? Que yo sea corresponsable y ponga todos los medios hábiles para frenar la pandemia. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Su palabra y baja el
este su programa Mi Camino de la Fe. Estamos compartiendo esta propuesta que nos hace el Papa Francisco para un plan para resucitar, y continuamos con gran alegría y entusiasmo viendo cómo el Papa Francisco nos va llevando desde el Evangelio. Y fíjense que cuando empezamos a hacer lectura de esta propuesta, comenzó con una cita: alégrense, de Mateo 28:9, ese saludo, ¿verdad? Que Jesús salió al encuentro y saludó a aquellas mujeres, a María Magdalena y a la otra María, aquel sepulcro que estaba vacío, aquel sepulcro que estaba donde habían colocado a Jesús, una piedra que quién la iba a remover, y cómo esto ha ido suscitando una hermosa reflexión, pero a la misma vez una toma de conciencia que el Papa nos hace a cada uno de nosotros. Una emergencia como la del COVID-19 es derrotada, en primer lugar, con los anticuerpos de la solidaridad. Una medicina, un antídoto. Y esto es la solidaridad. Decía el Papa San Juan Pablo II, la caridad es el nuevo nombre, solidaridad es el nuevo nombre de la caridad. Interesante, se amplía. Yo soy solidario, y la solidaridad es una forma de vivir la caridad, y la caridad es esa palabra que inventaron los cristianos para hablar del amor de Dios. El amor es una palabra muy común, y cuando los cristianos quisieron explicar cómo era el amor de Dios, se tuvieron que inventar una palabra, porque el amor es amor, y hay amor filial, y hay amor paternal, y hay amor esponsal, y hay amor erótico. Y entonces, el amor de Jesucristo es esto y algo más. ¿Qué le faltaba para explicar? Y entonces es cuando inventa la palabra agape, que traducida al griego después será al latín caritas, caridad. Y esa palabra caridad, ¿qué quiere decir? Entrega, fuego total, oblación. Pues hoy se inventa una nueva, que es la solidaridad. Ese sentirme padre, hermano, hijo, pasión, ese sentir que me hago oblación, me hace tender lazos, tender manos, agarrarnos todos y ayudarnos todos. Por eso es una lección que romperá todo el fatalismo en el que nos habíamos inmerso y permitirá volver a sentirnos artífices y protagonistas de una historia común, y así responder mancomunadamente a tantos males que aquejan a millones de hermanos alrededor del mundo. La experiencia vivida con el COVID-19, si la vivimos en solidaridad, es decir, en preocuparnos unos a los otros, será una gran lección. Y esa lección rompe el fatalismo. Ese fatalismo que nos habíamos inmerso: esto no se puede ayudar, estamos cada vez a la deriva, esto está mal. No. Nos dará la posibilidad de volvernos a sentir constructores, artífices y protagonistas de una historia común. Sí, gente que tiene acción. Yo soy parte de, no simplemente me siento como observador. Si algo le gusta al joven de hoy, es ser protagonista. Y por eso el Papa los llama los protagonistas, no en el futuro, sino en el ahora, en el aquí de esta historia, en la cual cada uno de nosotros tiene algo que decir y tiene algo que hacer. Ustedes son el hoy, no el mañana. Correcto. Ustedes son el presente, no el futuro. El ahora. El Papa el ahora de Dios. Él le llama el ahora, que es muy distinto. Ya no es el hoy, es el ahora. Y en este ahora, sin olvidar a los que somos mayores. ¿Por qué? Porque esos son los que son raíces, dan consistencia. Entonces, ambos nos necesitamos. Correcto. Correr como el joven Juan, que corrió y llegó primero a la tumba, pero esperó a que llegara el mayor, a que llegara aquel que da solidez, aquel que da consistencia. El amor y la fe corren juntos. Uno es madurez y el otro es ilusión, proyecto. Y cuando esto se hace en solidaridad, nos sentimos entonces artífices, constructores, protagonistas, actores de esa historia común. De esa historia común. No tuya ni mía, sino común. Y entonces se puede
responder mancomunadamente. ¿Qué dice mancomunadamente? Unidos. No de cualquier manera, no. Unidos para vencer los males. Males que aquejan a millones de hermanos alrededor del mundo. No solo en Puerto Rico. No podemos tener solo la visión isleña. Hay problemas en Puerto Rico, pero el mundo es mucho más grande. Correcto. Y cuando yo tengo una visión mundial, me preocupa tanto lo que pasa aquí como lo que pasa en cualquier punto lejano. No podemos permitirnos escribir la historia presente y futura de espaldas al sufrimiento de tantos. Como si no fuera conmigo. Es que el dolor de mi hermano es mi hermano, es que el dolor de mi vecino es que el dolor del asiático, de Oceanía, del chino, del japonés, del Estado. Es que somos humanidad. Correcto. Y esta humanidad tiene sangre, y la sangre es roja. O usted tiene sangre azul. Ah, siempre nos han dicho sangre azul. Qué curioso, ¿verdad? Blue Baby. Ajá. Pero el Blue Baby es un enfermo. Y hay gente que está enferma socialmente. Dice el texto, es el Señor quien nos volverá a preguntar, ¿dónde está tu hermano? Esa es la gran tarea y la gran misión. ¿Dónde está tu hermano? Ah, yo no sé, dijo Caín. Y el Señor lo descubrió en su mentira, lo había matado, lo destruyó. El celo, el egoísmo, el maltrato. Esta misma frase la utilizó el Papa Francisco en un mensaje de Cuaresma hace unos años atrás, cuando hacía, ¿verdad?, esa reflexión, ¿dónde está tu hermano? Para librarnos de la indiferencia. Y fue un texto muy, muy interesante, porque fue cuando el auge que él nos hablaba sobre esa cultura excluyente, y él decía, no, tenemos que incluir. No podemos continuar con esa indiferencia, no podemos continuar siendo indiferentes y excluyendo a los demás. Diferentes sí, y eso quiere decir que somos variantes, que somos distintos, pero indiferentes no. Sí. La diferencia me debe de acercar, no me debe de alegar. Y esto es lo que a veces nos cuesta. Por eso, volviendo atrás un poco, lo que quiere decir abrir horizonte, porque tú pienses de forma distinta, no me hace a mí alejarme, sino me hace a mí acercarme, porque ¿qué ve? En este caso, usted está en un lado de la mesa y yo estoy en el otro lado. ¿Qué ve ella que no veo yo? Es la misma realidad, sí, pero ella la está viendo desde un ángulo y yo la estoy viendo desde otro. Entonces, aunque somos diferentes, no puedo ser indiferente a lo que me estás proponiendo, a lo que me estás diciendo. Y este es uno de los grandes problemas que podemos correr, sobre todo las nuevas generaciones. Creerme tan diferente que me hago indiferente. Pues no, señor, no se puede ser indiferente. Sí diferente, pero no indiferente. Hay que ser solidario. Lo tuyo me tiene que importar, lo tuyo me tiene que atraer, me tiene que cuestionar, me tiene que impulsar a seguir adelante. Y en nuestra capacidad de respuesta, ojalá se revele el alma de nuestros pueblos, ese reservorio de esperanza, fe y caridad en la que fuimos engendrados y que por tanto tiempo hemos anestesiado o silenciado. Una frase fuertísima. O sea, hemos sido engendrados en la esperanza, en la fe, en la caridad. Y sin embargo estamos anestesiados o silenciados. Wow. La anestesia te saca de la realidad. O te callas, te atemorizas. No, necesitamos recuperar la vida. Esa vida que se hace servicio, esa vida que se hace don, esa vida que se hace entrega, esa vida que solo se puede lograr juntos, unidos. Pausamos y regresamos en un momentito. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Su palabra y baja el río.
reflexión para todo el mundo, pero después yo la tengo que aplicar, la tengo que aterrizar en mi vida, en la tuya, en lo concreto, en los pasos Gelber, 1, 2 y 3. La globalización de la indiferencia seguirá amenazando y tentando nuestro caminar. ¿Pudo Jesús ser tentado globalizadamente? ¿Verdad? No me importa lo que le está pasando a ustedes, y sigue para adelante. Ellos dos, los que iban caminando, si no se hubieran preocupado el uno al otro, su desaliento. Una vez que recuperan la esperanza, si no se hubieran preocupado de lo que quedaron, allá fueron y se encontraron con la grata noticia de que todos tenían la misma noticia. Sí, María Magdalena y la otra María, ¿quién nos moverá la piedra? Interesante, porque cuando vamos haciendo la comparación nos damos cuenta de que estamos más globalizados de lo que pensamos en las experiencias positivas, pero sobre todo en las experiencias negativas, pero sobre todo en las positivas, que son las que nos mueven. Si el discípulo más joven, aquel Pedro, no hubieran escuchado a las mujeres y hubieran salido corriendo para poder descubrir, ¿verdad?, que la tumba estaba vacía. Y en esta reflexión el Papa dice, vamos a buscar los anticuerpos, y ahora nombra 3 anticuerpos bien poderosos ante esta situación que acabamos de enumerar. Ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad. Imagínate. Caridad, justicia y solidaridad. Solidaridad, caridad y justicia. Justicia, caridad y solidaridad. Son como las 3 hermanas que van juntas. Dice, no tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización del amor. ¿Y qué es la civilización del amor? ¿Cuál es la alternativa? La esperanza. Una civilización de la esperanza. Y esto quiere decir contra la angustia. Y el miedo, la tristeza y el desaliento. La pasividad y el cansancio. Fíjate la enumeración. No tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización del amor, que es la civilización de la esperanza. Contra la angustia y el miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio. ¿Cómo se construye esta civilización del amor? Se construye cotidianamente, ininterrumpidamente. Todos los días, en cada momento, a cada rato, yo construyo. Esa frase famosa de Pablo VI, que ahora se amplía con esta clave de Francisco, civilización de la esperanza. Supone el esfuerzo comprometido de todos. Supone por eso una comprometida comunidad de hermanos. Esa civilización del amor que se construye cotidianamente, ininterrumpidamente, supone esfuerzo, comprometido en todos. Supone por eso una comprometida comunidad de hermanos. Esa es una frase muy famosa y quizás algunos conocimos y tenemos medio olvidada, que fue del cardenal Pironio de Buenos Aires, un argentino, aquel hombre que durante el tiempo de Pablo VI escribía unas cartas de esperanza. Siempre sus escritos estaban llenos de esperanza. Fue también animador de la vida consagrada a nivel mundial como cardenal. Y él hablaba de eso, ¿no? El esfuerzo comprometido de todos. Y esto nos lleva a la comunidad de hermanos. Hermanos, porque entendemos que la civilización del amor se construye día a día, ratito a ratito, poquito a poco, pero a paso firme y de vencedores. Y de vencedores. Dice, en este tiempo de tribulación y luto, es mi deseo que allí donde estés puedas hacer la experiencia de Jesús, que sale a tu encuentro, te saluda y te dice, ¡alégrate! Ya sea ese saludo el que nos movilice a convocar y amplificar la buena nueva del reino de Dios. Fíjate cómo termina el Santo Padre. En este tiempo de tribulación y luto, no lo excluye, es una realidad. Es mi deseo que allí donde estés, interesante, allí donde estés, en tu cuarentena, puedas hacer la experiencia de Jesús. Jesús que sale a tu encuentro, te saluda y te dice, alégrate. Esa es la clave. Dijimos el primer día que pusieran la palabra alégrate. Alégrate.
Espero que la hayan puesto y si no la han puesto, póngala. Póngala. Porque este será El saludo, ¿verdad? Que nos movilice a convocar y amplificar la buena nueva del reino de Dios. convocar y amplificar la buena nueva del reino de Dios. Es como cuando uno va al lago, tira una piedra y empieza a ver círculos concéntricos, ¿verdad? Y se van ampliando, se van ampliando, se van encabezando. Este es el deseo, este es el anhelo, este es el reto y esta es la aventura, que a través de esta carta, de esta meditación, de esta reflexión que el Papa nos ha escrito en estos primeros días de Pascua, nos anime y nos sostenga. Y esa buena nueva del reino de Dios que ya está presente en cada uno de nosotros, porque nos dice la palabra, el reino de Dios no está aquí, no está allá, no está allá, está en cada uno de nosotros. Dentro, aflora, lo que hace falta es que lo demos a conocer. Sístoles y diástoles. Sístole para Hacia adentro, y diástole para afuera. discípulo, Misionero. misionero, para que nuestro pueblo tenga vida. Y vida en abundancia. Y colorín colorado, hasta aquí hemos Llegado. Se nos Por acabó el hoy, tiempo. por hoy, Por hoy. por hoy hemos llegado. Vamos pues a dar gracias a Dios y a pedir la asistencia una vez más de la Virgen María, que en este camino de fe nos sostiene y nos acompaña. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, las niñas, los enfermos y los indigentes, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta tu Hijo sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, patrona de nuestra querida diócesis de Ponce. Sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana a esta misma hora. Nos vemos mañana. Chao. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe.